Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más con ustedes, el poder transmitir es una bendición, el poder llegar a tantos lugares, llevando la buena semilla, llevando las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo no hablar de la cruz? ¿Cómo no ser amigos de la cruz? ¿Cómo no ser aquellos amigos que hablan con respecto a lo que la cruz provoca en nosotros? Cuando miramos la cruz, en el contexto de la cruz, cuando estamos, nos creemos más de la cuenta, nos creemos, andamos con un alto concepto, miramos la cruz y no hace ver que somos simples barros. Pero cuando andamos con un bajo concepto de sí mismo, Dios nos dice que somos sus hijos, somos herederos, coherederos y estamos sentados juntamente con Cristo. No hay ninguna expectativa, ¿no es cierto?, que sea menor. Siempre las expectativas de Dios son mayores. Cada vez que nos miramos de dónde estamos sentados, si miramos, ¿no es cierto?, sentado al lado de Jesús, miramos la expectativa, todas las cosas son pequeñas. Cuando nos sentamos y nos miramos y vemos que realmente estamos sentados, si no tenemos la perspectiva dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que Dios hizo por nosotros, lamentablemente no podemos mirar más allá. No podríamos decir que todo lo puedo en Cristo, porque estamos mirando en nuestras propias fuerzas. Dice que por la fe todo lo podemos en Cristo. Dice que para el que cree, para el que tiene fe, todo es posible. Pero ¿qué fe está fundamentada nuestra vida si no leemos? ¿En qué está fundamentada nuestra vida? ¿En qué fe si no oramos? ¿Cómo podríamos nosotros el poder hablar de fe, hablar de Cristo, ¿no es cierto?, hablar de lo que Él hizo por nosotros, pero si no sabemos entablar una conversación con Dios, si no hemos hablado con Dios, no podemos hablar con la gente? Si yo no he hablado con Dios, es imposible poder hablar con la gente de aquel que ha derramado su sangre, nos ha bañado con su sangre preciosa. ¿Cómo podré hablar con la gente si yo antes no tengo un conocimiento pleno en Cristo? No tengo una lectura, no tengo un compromiso, no hay en mí una disciplina. ¿En qué sentido? Y esa disciplina es un deleite, es una pasión, no es algo esforzado, sino que es hambre cuando comenzamos a identificar quiénes somos en Cristo. Actividad sin devoción es lo que a nosotros nos va a llevar lamentablemente nos va a llevar a afanarnos, a preocuparnos de más, echarnos carga de más, nos va a llevar a turbarnos. Cuando hay actividades sin devoción, siempre hay algo primero. Y la historia que quiero comentar
la que escribió Lucas en su perspectiva, en su manera de ver. Jesús ahí con los discípulos fueron a la casa de María y de Marta. Dice, Jesús visita a Marta y a María. En Lucas 10, versículo 38 al 42, dice de esta forma: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, ojo con esto, sentándose, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de Jesús, que estar a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, oía la voz de Dios, sentándose, estudiando, escuchando a los pies de Jesús. Como Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto? Como un alumno aprende del maestro, se siente y comienza a escucharlo. Sentarse, sentado a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero aparece ahí, ¿no es cierto? Marta se preocupaba con muchos quehaceres, mientras María se sentó en el suelo a oír a Jesús. Marta estaba en sus muchos quehaceres, se recargó en el concepto de se atarió, que a tal punto se agobió, se enojó y se afanó, se preocupó y terminó en turbación. Con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, Marta hablándole a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa que yo esté haciendo cosas y mi hermana no esté haciendo nada? Para ella, María no estaba haciendo nada, pero ella lo estaba haciendo todo. Entonces, sigamos, dice. Dile pues que me ayude. Pero solo una cosa es necesaria, le dice Jesús. Jesús le responde a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. En tantas cosas, pero hay una cosa que es necesaria. Hay muchas cosas que son temporales, pero hay una cosa que son eternas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ilumine a esta hora, que Dios esté, ¿no es cierto?, convenciendo, Dios esté iluminando a mucha gente a través de estos videos, a través de lo que estamos haciendo. Estamos dejando un espacio, ¿no es cierto? Estamos saliendo a través de la radio, estamos saliendo a través de las redes sociales y queremos que esto, mucha gente sea alcanzada y sea ministrada, porque a eso Dios nos mandó y eso Dios nos confirma y eso Dios nos habla y nos dice que estamos predicando la palabra del Señor a toda la gente. Actividad sin devoción nos lleva a turbación. Marta descuidó a su invitado de honor. Marta descuidó lo eterno por preocuparse de las cosas temporales. Todas las cosas son necesarias, pero solo una es necesaria. Todas las cosas, dice, pero solo una cosa es necesaria. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. Turbada en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Hay una sola cosa que es necesaria: cuando nos sentamos a los pies de Jesús. Entonces vemos a Marta, a María y a Jesús en la cena, en un diálogo, ¿no es cierto?,
Marta descuidando a Jesús, Marta en sus quehaceres, pero María sentándose a los pies a oír la voz de Dios. Marta dijo: María no hace nada. Eso es lo que dice María no está haciendo absolutamente nada. Pero Jesús le dice que estaba haciendo lo mejor. Estaba haciendo algo importante. Estaba tomando lo primero. Estaba preocupándose, ocupándose, ¿no es cierto?, de oír la voz de Dios. Marta, preocupada, turbada y afanada, Jesús la reprende a María por no poner las prioridades correctas. Hay prioridades correctas. De tantas cosas, hay una que es primero. Entonces, vemos a Marta también, ¿no es cierto?, hablando con Jesús, diciendo cuando Lázaro había muerto, como diciendo: no saca nada con él si ya es tarde. Marta siempre, algo pasaba con Marta cuando no entendemos, cuando no comprendemos las cosas del reino de Dios, cuando todavía no hemos nacido de nuevo, cuando todavía no ha habido un encuentro, no ha habido un crecimiento, una madurez. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no podemos alcanzarla a comprender. Entonces vemos a una mujer entendida y vemos a una mujer no entendida. María, aquella mujer, ¿no es cierto?, que amaba a Jesús. ¿Por qué? Por los muchos pecados que se le había perdonado. Entonces María se había dado cuenta cuánto el Maestro la amaba. Estamos hablando de un amor, el amor de Dios, amor ágape, un amor de Dios, de hermano a través del reino de Dios. Entonces Marta, siempre no entendiendo las cosas, y sabía que la resurrección caminaba al lado de ella. Pero ¿cómo dice que va a resucitar? Sí, yo sé que va a venir cuando tú vengas a buscar de nuevo, vamos a ser resucitados. Pero yo soy la resurrección. Es decir, andamos, caminamos, pero no entendemos las cosas. Vamos a la iglesia, cantamos, oramos, escuchamos, pero no entendemos el evangelio. Algo pasa en nuestra vida, algo ocurre en que nosotros aún no se nos ha sacado el velo de nuestros ojos, ver que Él es la resurrección, ver que Él es el invitado de honor más importante que había llegado a la casa de ellos, y se despreocupó de su invitado, haciendo sus muchas cosas. Pero una cosa era necesaria, que había que sentarse a oír la voz de Jesús. Ahora, no es malo hacer las cosas, pero cuando exageramos, cuando nos preocupamos, no nos ocupamos, nos preocupamos, nos echamos carga, andamos cansados, nos agobiamos, nos enojamos y acusamos y queremos detener la devoción de otra persona, que eso es lo que estaba haciendo Marta, estaba deteniendo la devoción de María, porque ella estaba, ¿no es cierto?, agobiada, con rabia a lo mejor, ¿no es cierto?, como diciendo: rétala a Jesús, porque no está haciendo nada, yo estoy haciendo todo, ella no me está ayudando. Pero Jesús no reprende a María, al contrario, la alaba, la reprende a ella, a Marta, por no tomar la posición correcta, que era tiempo de sentarse a oír la voz de Dios. Puso su propia satisfacción, ¿cierto? Puso su propia satisfacción, sus propios deseos. La llevó a enojarse y a congojarse. Puso sus prioridades personales. Pero no tuvo la actitud que tuvo María de sentarse a oír la voz de Dios. Me imagino cuando murió, resucitó al tercer día y lo vieron, cómo ella se habrá dado cuenta, cómo no darme cuenta, cómo no
haber aprovechado ese tiempo para haberme sentado a escuchar a Jesús cuando hablaba, cuando enseñaba. Me afané lavando platos, me afané lavando la ropa, me afané limpiando el piso. Cuando hay gente, dejamos cosas que hacer, tomamos el tiempo para servir, para compartir con ellos, estar ahí. Es tiempo de que nadie nos robe la bendición, que nadie frene o detenga nuestra devoción hacia Dios. Eso cuando caímos en turbación, comenzamos, no tan solo nosotros tenemos devoción, queremos frenar la devoción de otra persona, porque no estamos alineados. Por eso que andarán juntos si no se ponen de acuerdo. Esto sucede entre hermanos, pero también sucede entre matrimonios, entre dos compañeros de trabajo. Si no se ponen de acuerdo, andarán juntos. Y si se ponen de acuerdo, imagínense la fuerza en un matrimonio en que puedan entender que los dos se sienten a oír la voz de Dios, que los dos entiendan las prioridades del Evangelio. Sería distinto la cosa. No habría imposible parado. No habría ninguna cosa imposible que estuviera frenando y parando las cosas que estamos emprendiendo dentro de un reino de Dios. Más si el Señor a muchos nos ha llamado al ministerio, ¿no es cierto?, para poder extender el mensaje de la cruz, para llamar a muchos amigos de la cruz, a muchos para conectarnos, para poder entender el mensaje, que el poder entender que Él ha derramado todo su corazón, su alma, su sangre, su vida completa, para que nosotros podamos comprender y podamos entender este mensaje. Marta estaba en un tumulto doméstico, estaba tareada, estaba absorta en un tumulto doméstico. Imagínense, la loza, el aseo, la basura, las cosas que nosotros hacemos en la casa, ¿no es cierto? Que no solo trabajamos en la casa, sino que también hacemos cosas en la casa. Y sabemos las responsabilidades que tenemos que tener. Pero hay momentos que tenemos que dejar todo para oír la voz de Dios. Con muchos quehaceres y descuido, la devoción hacia Dios. Con muchos quehaceres y descuido, la devoción. ¿Cómo descuido la devoción? Con tantas cosas que tengo que hacer. No, que tengo muchas cosas que hacer. Pura pega. No sé si usted ha escuchado. Uy, ¿cómo están tantos? Uy, tan pura pega. Como que están súper bien porque están pura pega. Entonces hay gente que, o pura iglesia, pura congregación. Y no estoy en contra del trabajo ni de la congregación, pero no hay una devoción en la casa, no hay un estudio, un escudriñar en la casa. No se juntan familia para poder orar, interceder, todo de acuerdo para una sola dirección. Es el problema, que la primera iglesia es la casa, los que estamos en la casa, preocupada en exceso por asuntos que no tenían por qué complicarle la vida. Así estaba, con muchos quehaceres, preocupada de más, preocupada en exceso por asuntos que no tenían por qué complicarle la vida. Ya Marta estaba complicada de tantas cosas que hacía, de lo que hacía, esto iba para allá, de un lugar a otro, de un sitio a otro, y no paraba. Y paró solamente para ir a acusar a su hermana. Paró para ir para que Jesús reprendiera, corrigiera a María, que no estaba haciendo nada. Pero para la sorpresa de ella, el tiro le salió por la culata. Al final terminó ella, ¿no es cierto?, reprendida, corregida,
Y más encima Dios le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, afanada y turbada en tus muchas cosas que estás haciendo, en tantas cosas que estás haciendo, estás afanada y turbada y has despreocupado lo primero, lo que María supo tomarlo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, que es el amor de Dios, a oír la palabra de Dios, el amor a estar en la intimidad con Dios, porque del amor nadie le puede quitar, nadie nos puede separar, nadie nos puede distanciar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie, la cual le puede quitar. Dice, la cual no le será quitada, porque ella sabe, tomó esa prioridad, que lo primero, ¿no es cierto? Y ella sabe que nadie se lo puede quitar. Descansamos en paz, en seguridad, en reposo, en descanso, porque sabemos que descansamos en el amor de Dios, en la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Actividad sin devoción nos llevará a afanarnos, a turbarnos y preocuparnos más de lo normal. Preocuparnos más de lo normal. Eso implica cuando no llevo una vida de devoción. ¿En qué fe estoy pasándome? ¿Una fe humana? ¿Una fe humanista? ¿Una confianza propia? ¿Autofe? ¿Autoconfianza? ¿Autoesperanza? Entonces, si yo estoy basado en la fe, pero en la fe ¿de qué? ¿De Cristo? ¿O qué Cristo? ¿O qué imagen tengo de Cristo? Si no oro, ¿cómo voy a fundamentarme en la fe si la fe viene por el oír? Y cuando dice oír, también cuando escudriño, no solamente cuando escucho al predicador. Oír también es cuando leo. Estoy escuchando la voz de Dios. Estoy escuchando cuando estamos orando. Todo eso implica cómo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escudriñar, leer. ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Qué fe vamos a tener? Entonces, cuando viene el problema, con esa fe debilucha, que no está siendo fundamentada, no está siendo fortalecida en la palabra y en la oración, viene un viento y nos bota. A la carne en ningún momento se va a sentir incómoda. La carne no se va a preocupar porque no oró durante el día. La carne no se va a preocupar porque no escudriñó durante el día. No, hay que dormir, descansamos. Entonces la carne no, trabajamos, sí. Pura pega. No ores, no escudriñes, no hagas nada. Acuéstate nomás. Y nos autoconvencemos. Y la carne no se va a inquietar por eso. No se va a preocupar. No se va a poner nerviosa. Porque no oró. Porque no ha orado durante un día, durante una semana, durante un mes. No ha escudriñado con vehemencia durante un mes, durante un año. No, ni le va a dar ni cosquilla. Porque no le interesa. Pero al espíritu, sí. Y por eso es que tenemos que vivir una vida de espíritu. Por eso tenemos que vivir a través de alimentar, ¿no es cierto?, el espíritu. ¿En qué sentido? Alimentar nuestra vida espiritual, no alimentar la carne. Cuando alimentamos la carne, ¿cómo alimentamos la carne? No orando, no leyendo, no escudriñando. Vamos alimentando la carne, vamos fortaleciendo la carne. Entonces, menos vamos a orar, menos vamos a hacer las cosas. Si a la carne no se ha congregado una semana, no se va a inquietar. Si van 3 semanas, no se va a inquietar. Pueden ser un mes que no se congregue la carne y no se va a inquietar. No se va a poner nerviosa. No se va a preocupar porque lleva 1 mes, 2 meses sin congregarse. A la carne le va a dar lo mismo.
Cuando vivimos en el Espíritu es todo lo contrario. Hay responsabilidad y hay preocupación por la devoción, por estar a los pies de Jesús. No puedo yo, una cosa no quita la otra. Oro en la casa y oro en la iglesia. Oro en la iglesia y oro en la casa. Una cosa no quita la otra. Hay varios que se van a lo extremo. Yo oro en la pura casa o yo oro en la pura iglesia. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber ese equilibrio en nosotros. Y que muchas veces no está. Porque simplemente me pongo de acuerdo con la carne. Sí, tenéis razón. Me voy a quedar dormido. Trabajo toda la semana. Hago esto otro. ¿Cierto? Pituteo por allá. Estudio toda la semana. En la universidad, en el instituto, en el colegio, en el liceo. Me canso. Es decir, y me convenzo a mí mismo. Me pongo de acuerdo con la carne. Y comienzo a no ocuparme de mi salvación, que fue regalada, pero a Cristo le costó cara, le costó toda su sangre derramarla en la cruz del Calvario. Y cuando vienen los vientos, las tormentas, nos bota, porque no estamos fortalecidos, porque estamos cimentados en nuestra propia fe carnal, humana. Hay gente que cree, hay gente que cree en Dios, sí, yo creo en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando creímos en la fe basada en Cristo, en la oración y el escudriñar, estoy preocupado de orar, estoy preocupado de congregarme, estoy preocupado de estar ahí orando, preocupado de dar lo que le corresponde a Dios. Todo eso va en la salvación. Todo es un complemento en la salvación. Actividad sin devoción nos llevará a afanarnos, decíamos, nos llevará a turbarnos y preocuparnos más de lo normal. No nos lleva a lo primero, que es Cristo. Eso ocupa cuando solamente hay una actividad. Puede ser dentro de una actividad de la iglesia también, pero no hay devoción. Y eso nos llevará a turbarnos y no nos lleva a lo primero, que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero ¿cómo me fortalece? ¿En qué me fortalece? Tengo que saber qué forma. Tengo que hablar con Él. Tengo que dialogar con Él, intimidar con Él. Escudriñar de Él. Entonces al final digo, todo lo puedo en mí. Y ese es el problema. Decimos, todo lo puedo en Cristo, pero ¿qué concepto tengo de Cristo? ¿A qué Cristo tengo yo en mi mente? ¿De lo poco y nada que sé? ¿De lo poco y nada que hablo con Él? Si no lo conozco. Mi fe está basada en Cristo. ¿Pero de qué Cristo? ¿De lo poco y nada que sé? Marta no tuvo adoración y meditación para escuchar con la mente abierta y con el corazón dispuesto para oír las palabras de Jesús. No tuvo adoración y meditación para escuchar y sentarse a los pies de Jesús. Mientras escuchaba con la mente abierta, Marta estaba tan afanada, tu mente cerrada. No había disposición para escuchar. Su corazón no estaba dispuesto para oír las palabras. Estaba dispuesto solamente para seguir afanada en sus muchas cosas que tenía que hacer. Hay mucha gente que resalta todo lo que hace. No, que yo he hecho esto. Y eso es falta de equilibrio. No estoy orando lo que corresponde, no estoy orando lo suficiente, no estoy escudriñando lo suficiente.
Y eso quiero enfatizar. Todo cristiano debe tener una vehemencia en escudriñar la palabra de Dios. Esa es la debilidad de la iglesia. Escuchan un sermón dominical y a la casa. No hay una preocupación en su salvación con temor y temblor. Y por eso es que viven una vida con miedo que van a perder su salvación. Llevan un evangelio de miedo, de preocupación, de angustia y turbado. No nos conviene, es decir, nos conviene, es necesario, es importante tener una devoción durante el día. Es importante tomarlo primero. Nos conviene tomarlo primero, que es Cristo. Es necesario, es una necesidad, es importante y nos conviene durante el día el poder hacer esto, el apartarse en devoción como lo hizo María. Qué tremendo ver a dos mujeres en distintas actitudes, en diferentes motivaciones, en diferentes prioridades en su vida. Jesús estaba presto para hablar, pero Marta no estaba presta para oír. Dios siempre está presto a hablar. Oh, Dios no me ha hablado, pero si no estoy orando. Oh, Dios no me ha hablado, pero si no he leído, no he escudriñado. Y más encima nos enojamos porque Dios no nos habla. Si Dios está siempre presto para hablar y para oír también. Pero nosotros no estamos prestos para oír la voz de Dios y para hablar con Dios. Marta no estaba a los pies de Jesús como lo hizo su hermana María. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Jesús. Lo más grande, lo más alto, lo más importante era estar a los pies de Jesús en ese momento. Esa es la prioridad número uno. Eso es lo eterno. Pero mucha gente se afana buscando añadidura, buscando recursos y se afanan, pura pega y descuidamos la devoción, descuidamos la congregación, descuidamos la oración, la lectura, el escudriñar y más encima nos enojamos y nos justificamos y detenemos la devoción de otros. Impedimos que otros oren, impedimos que otros estudien, escudriñen y que se congreguen. Ese debe ser nuestra prioridad número uno. La ocupación es prudente, pero el preocuparse es necio. La ocupación es prudente. El ocuparse de las cosas sí es prudente. Pero el preocuparse es necio. Porque la palabra ya me estoy predestinando a que me va a ir mal, a que ya voy a reventar haciendo tantas cosas, ya estoy mal ya. Es decir, estoy exagerando en la ocupación. Estoy haciendo más de lo normal. Por eso es que la ocupación es prudente, pero el preocuparse es necio. Es más, es pecaminoso, porque nos lleva a turbación. No sabemos para dónde vamos. No oímos la voz de Dios. No conocemos a nuestro Dios. Tenemos un Dios desconocido, no un Dios conocido. No un Dios que lo conocemos y sabemos cuánto Dios nos ama. María sabía cuánto Dios la amaba. Se dio cuenta. Marta aún no entendía. Esa es la realidad de la iglesia, de muchas iglesias. Cuando yo hablo de iglesia en el mundo, recuerden que cada uno tenemos una congregación de distintas
números, son congregaciones. La iglesia es la iglesia que Cristo vino a buscar. Marta esperaba que Jesús estuviera de acuerdo con ella, pero Jesús no estaba de acuerdo con ella. Marta esperaba que Jesús estuviera de acuerdo por lo de María, que estaba sentada, según ella, no haciendo nada. No estuvo de acuerdo, estuvo de acuerdo con María. No estaba de acuerdo con Marta. Dios nunca va a estar de acuerdo cuando hay solamente activismo, actividades, y no hay devoción, no hay oración. Hay mucha gente que se congrega pero no ora, no escudriña en su casa. Y no lo hacen. Hay mucha gente que ora en su casa, lee en su casa, pero no se congregan. No están en la reunión de los santos. No tienen un pastor, no están bajo los ancianos de la iglesia, no están junto a los hermanos, donde hay distintos perfiles y niveles espirituales y crecimiento, donde es necesario estar, donde aprendemos también y donde también podemos enseñar con nuestras palabras y con nuestras actitudes. Hay mucha gente que va a atacar tu devoción. Hay mucha gente que va a atacar tu devoción. Pero ahí vamos a estar firmes y Dios nos va a defender. Como Jesús defendió a María. María guardó silencio, pero Jesús la defendió. Y no solo la defendió, sino que la alabó y la reprendió a ella, a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada en tantas cosas que haces y no tomas lo primero, que es hablar conmigo, estar conmigo, intimar, estar en un diálogo íntimo, escuchando lo que yo voy a hablarle del reino de Dios. Cosas importantes que les van a servir, no solo acá, para estar fortalecido en este mundo, sino que para lo eterno también. María escogió lo mejor, la mejor parte, lo que nada la podía separar del amor de Dios. Nada la podía separar de ese amor. Ella se sentó. Dios reprende el afán, la preocupación y la turbación, pero alaba la devoción que María estaba haciéndole a Él. Dios siempre va a reprender la turbación, el afanarse, la preocupación. Siempre va a reprender el afán. Siempre va a reprender la preocupación y la turbación. Lo pecaminoso, siempre Dios lo va a reprender, lo va a corregir. Porque somos sus hijos. Él quiere que nos vaya bien, Él quiere que podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Y que echemos, y si hay un cansancio, poder decir, echo toda ansiedad sobre ti, Señor. ¿Qué es lo que echar? Echar es como echar un manto sobre un polluelo, ¿no es cierto? Echar un manto sobre una persona. Eso es echarle la carga, el cansancio a Dios. Echar toda ansiedad, todo afán, toda preocupación. Y pedirle perdón, decirle, Señor, perdóname. O sea, tener la capacidad, la humildad de poder aceptar lo que tú me estás diciendo, porque tú quieres lo mejor para mí y tú quieres que yo esté contigo. Enséñame, ilumíname, ayúdame. Y para eso estamos, para poder entender lo que Jesús quiso decir, lo que Jesús hizo. Porque al que corrijo, yo corrijo al que amo. Corrijo al que amo. Lo reprendo, lo corrijo.
lo disciplino, le enseño, consuelo, lo exhorto. Todo eso porque somos sus hijos. Dios ama, Dios reprende, Dios corrige a sus hijos. Si una persona que ama a una persona y dice que la ama y no la corrige y no, sabes que lo que tú dijiste, lo que estás haciendo, no encuentro que es porque no la amas. Mucha gente cree porque una persona dice algo, le tiene mala, o no quiere, o no está de acuerdo, o está atornillando al revés. No, es porque la ama. Toda persona, tanto como uno, como usted, como todos, podemos algún día corregir en amor, ¿no es cierto? Nuestra intención debe serla por amor, no por rebeldía, ni por envidia, ni por celo, ni por ninguna tontera, sino que porque uno ama a su prójimo, a su hermano, con mayor razón a nuestro hermano, que Cristo también pagó con su sangre, también es partícipe de la gracia, también es coheredero y coheredera de la gracia, de la salvación regalada por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga reflexionar, poder entender esto, comprender. Y por eso es que hay tantos enemigos de la cruz. Hay tantos enemigos de la cruz. Queremos agregarle a la salvación con nuestros propios esfuerzos, otros abusan de la gracia, y así sucesivamente. En el tiempo de Pablo pasaba lo mismo, en hoy tiempo sigue pasando lo mismo. Tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? La gracia es suficiente para nosotros. ¿Y qué es lo que es la gracia? La gracia nos hace entender en que para nosotros fue gratis, fue un regalo, pero para Él fue un pago con su vida. Él dio un sacrificio muriendo, con su muerte. Él espera de nosotros un sacrificio vivo, que el que agrada a Dios, que el que le agrada a Dios, un sacrificio vivo. Oremos juntos. Señor, gracias por esto. Ayúdanos a poder entender, a crecer, a madurar, podemos llevar años en el Evangelio, pero aún siendo niños, aún siendo adolescentes, años, 40, 50 años en el Evangelio, pero aún no entendiendo las cosas, como Marta, aún no entendiendo, como Nicodemo, que no lo había nacido de nuevo, con todo lo que sabía, pero no había nacido de nuevo, no entendía las cosas del reino. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo, revélales el reino de Dios a esta hora. Aquellos que no están entendiendo, que son partícipes del reino de Dios, pero aún no entienden cosas, ilumina nuestras vidas para poder entender esto, lo que es el ocuparme de nuestra salvación con temor y temblor. Trabajar en la salvación, ocuparnos en la salvación que fue regalada ya de antemano. No trabajamos para ser salvos, sino que trabajamos en la salvación ya regalada. Y esa es nuestra gratitud y el amor. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál debe ser nuestra cultura? Nuestra motivación número uno, en que todo lo que hacemos, toda actividad, todo lo que damos, lo hacemos por amor y gratitud. Por amor y gratitud. Y Él hará el resto. Esa es nuestra ocupación. Que Dios nos ayude. Bendiciones desde acá de Coyhaique, región de Aysén. Nos vemos hasta la próxima transmisión. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Chao, chao.